Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y en este video vamos a seguir tratando el tema que vimos en el video anterior, que se trataba de cómo el GD&T nos ayuda a simplificar los cálculos de tolerancias, o mejor dicho, de acumulación de tolerancias en un componente. En este video vamos a revisar cómo podemos utilizar el concepto de los límites interno y externo de un elemento de tamaño para hacer el cálculo de acumulación de tolerancias en un componente. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Para revisar cómo podemos hacer este procedimiento, vamos a utilizar el ejemplo que colocamos en la pregunta de semana 23, si no me equivoco, en el perfil de LinkedIn. Esta es la pregunta que se planteó. ¿Cuál es la variación esperada en el espesor TH de esta sección transversal? Aquí tenemos un poquito más de detalle. La imagen, en este caso, se trata de una sección transversal, es una sección cuadrangular y las unidades en que están expresadas las dimensiones y tolerancias están dadas en milímetros. Antes de entrar de lleno al proceso de cálculo o a la aplicación de este concepto de límites internos y externos, vamos a realizar este ejercicio con ayuda de un software CAD, en este caso CATIA, porque, pues bueno, en este caso no tenemos muchos elementos que estén contribuyendo a la variación y pues es una manera práctica de revisar si nuestros cálculos son correctos. Ya estamos en el módulo de Sketcher de CATIA. Aquí ya he creado las geometrías que representan esta sección que vamos a analizar. En este caso tenemos esta sección definida en su altura total por esta dimensión de 50, a la cual, pues bueno, ya he relacionado y he renombrado esta propiedad de tamaño. También tenemos la altura de la cavidad, que está representada por la altura de este otro cuadrado. Tenemos también un control de simetría, que va a representar justamente la variación entre el plano medio de la cavidad con respecto al de la sección completa. Y aquí tengo este control que define el tamaño de la tolerancia de simetría que tenemos definida en la sección. En este caso, se trata de una zona de tolerancia rectangular de altura igual a 1 milímetro. Es decir, estas líneas punteadas que podemos ver aquí representan el campo de tolerancia de simetría que hemos definido para la cavidad con respecto al plano medio de la altura completa. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a medir, mejor dicho, cuáles son los espesores ya en su condición nominal, que sería la condición que tenemos en pantalla. Y eso pues lo hacemos muy sencillo. Solamente tenemos que medir de esta arista a esta otra. Y aquí encontramos que tiene un valor nominal de 5. Si está bien modelado, pues este espesor también será de 5. Lo que vamos a hacer es cambiar los valores de estas dimensiones para encontrar las variaciones en los espesores. Vamos a pensar en cuáles podrían ser los casos críticos. Para empezar, vamos a suponer que esta dimensión de 50, si mal no recuerdo, tiene una tolerancia de más o menos 1. Por lo tanto, su tamaño máximo será de 51. Listo. El tamaño más pequeño que puede tener esta cavidad, que también tiene una tolerancia de más o menos 1, aplicado en una dimensión nominal de 40, sería de 39. Ahorita ya hemos simulado de alguna forma estas condiciones extremo en las que podemos tener las dimensiones que controlan nuestra sección transversal. Vamos a medir. Tomamos la arista superior, la arista de la cavidad y tenemos una magnitud de 6 milímetros arriba y una magnitud de 6 milímetros abajo. Aquí ya hemos variado el tamaño de las dos secciones o de las dos dimensiones, pero no hemos cambiado o no hemos aplicado el control de tolerancia geométrico, en este caso de simetría. Dado que esta región
o mejor dicho, la simetría se va a mover dentro de esta región, ¿sí? Aquí la máxima tolerancia que podríamos definir, si lo vemos desde la perspectiva de la bilateralidad, sería de 0.5. Es decir, el plano medio de la cavidad puede variar en un rango de 1 o de más menos 0.5 alrededor del plano medio de la sección o de la altura completa. Entonces vamos a ponerle aquí 0.5. Y voy a hacer un zoom, así, un zoom para que se pueda ver este cambio. Entonces ahorita está en su condición nominal. Aplicamos esta restricción de posición. Y bueno, aquí creo que ya se había definido. Vamos a regresarla para que se vea el efecto. Ahí están ambos planos coincidiendo en la misma posición. Vamos a aplicar el cambio de la tolerancia de simetría. Y si se dan cuenta, ahora ese tamaño o esta cavidad que tenía una dimensión o una altura de 39 bajó 0.5. Es decir, su plano medio está desfasado del plano medio de la altura total en 0.5. Es decir, se encuentra en el límite de su región de variación geométrica. Con este cambio, vamos a medir en cuánto quedaron los espesores. Tomamos esta parte, es la arista superior de la cavidad, y vemos que la resultante nos dio como valor 6.5. Ahora, si medimos en esta otra parte, nos damos cuenta que tiene un valor de 5.5. Es decir, en las condiciones extremas en donde la altura total varía hacia su máximo límite y la cavidad varía hacia su límite inferior, con un control extremo en la variación de simetría, podemos lograr hasta un espesor máximo de 6.5. Ahora vamos a pensar en otro caso extremo. ¿Cuál sería este? Bueno, en este caso vamos a tener la altura de la sección en su tamaño mínimo posible, que en este caso sería de 49. El otro factor que contribuye en este caso extremo sería que la cavidad se encuentre en su máximo tamaño posible, es decir, en 41. Vamos a regresar la condición de simetría a su posición nominal para considerar que ambos planos medios, tanto de la altura total como de la cavidad, son coplanares en este instante. Entonces vamos a medir cuál sería la variación o la resultante en el espesor. En este caso, tendríamos un espesor de 4 en la parte de arriba y es de esperar, que en la parte de abajo también tengamos 0.4. Pero recuerden que regresamos al control de simetría o a la variación de simetría a 0. Vamos a revisar qué sucede si el plano medio de la cavidad varía dentro de su campo de tolerancia de simetría. Vamos a variarlo 0.5. Si se dan cuenta, esta cavidad ya se desplazó. Mantiene su tamaño, pero su plano medio está desplazado, en este caso 0.5, del plano medio de la altura total. Vamos a medir. En la parte superior tenemos un espesor de 4.5 y en la parte inferior tenemos un espesor de 3.5. Entonces, lo que hemos hecho es, por medio de un método gráfico, determinar cuáles son los valores máximos y mínimos posibles de espesor, considerando las variaciones extremas de los elementos tolerados. En este caso, la variación máxima del espesor sería de 6.5 y la variación mínima sería de 3.5. Si sacamos la diferencia, nos daríamos cuenta que la variación la variación total es de 3, y si lo expresamos en un rango simétrico de variación, ¿sí?, este espesor tendría un valor nominal de 5 más menos 1.5. Esto lo hicimos con el método gráfico. ¿Por qué? Porque es un ejemplo sencillo. Pero
veamos cómo podríamos hacer este análisis o llegar a estos resultados utilizando el concepto de límite interno y límite externo para las cavidades. Regresando a nuestro lienzo de trabajo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la variación esperada en el espesor superior e inferior de nuestra sección, considerando los controles dimensionales y geométricos que tenemos actualmente? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor nominal. En este caso, lo que vamos a hacer es, pues realmente es un despeje muy sencillo. Vamos a utilizar la altura total del elemento, del cual sí tenemos los datos, ¿sí? Y sabemos que esta altura total va a ser igual a la altura de la cavidad más 2 veces el espesor. 2 veces porque debemos de contar el espesor de la zona inferior y el espesor de la zona superior. A partir de esta ecuación podemos despejar el valor del espesor de esta manera. Ahora, si resolvemos esta ecuación, llegamos a la siguiente conclusión. La altura total en su condición nominal es de 50, ¿sí? Menos la altura de la cavidad, que en su condición nominal es de 40. Esta diferencia nos va a dar como resultado 10, y ese 10 lo dividimos entre 2 y nos da el valor de los espesores de manera individual. Hasta aquí, pues, todo sencillo, nada del otro mundo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los límites internos y externos de esta cavidad basándonos en el control dimensional y el control geométrico que tiene asignado. Si quieren saber más sobre límites internos y externos, les vamos a dejar en la descripción del video el enlace justamente al video en donde detallamos más el proceso de obtención de estas características. De momento, recuerden que estos límites internos y externos son el máximo tamaño y el mínimo tamaño posible para un elemento de tamaño, resultado de la combinación de sus controles dimensionales, sus controles geométricos y las condiciones de material que estén aplicando. En este caso, la cavidad tiene un control dimensional de más menos 1 con un control geométrico de 1 en condición de RFS. Entonces vamos a calcular los límites. Primero, para el límite interno, que sería el tamaño más pequeño posible que puede generarse en esta cavidad, lo que vamos a hacer es al valor de la nominal le vamos a restar su tolerancia de tamaño y le vamos a restar la tolerancia geométrica. Si hacemos esta aritmética, tendríamos el siguiente valor: 40, que es su valor nominal, menos 1, que en este caso es la tolerancia de tamaño permitida hacia abajo, o pues sí, hacia su límite inferior, menos la tolerancia de geométrica. En este caso sería igual a 38. 38 va a ser el tamaño mínimo posible que puede tener esta cavidad. Ahora vamos a calcular el límite externo o el máximo tamaño que puede tener esta cavidad por combinación de estos efectos. Para calcular el límite externo, lo único que tenemos que hacer es sumar todos estos efectos. Al valor nominal le vamos a sumar su tolerancia de tamaño y su tolerancia geométrica. En este caso sería 40 más 1 más 1, y esta suma sería igual a 42. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la variación total acumulada en este elemento. Y eso lo hacemos de manera sencilla. Al valor del límite externo le vamos a restar el valor del límite interno. Y como queremos expresar esta variación total acumulada en términos simétricos, lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, esta variación total acumulada en términos simétricos sería igual a 42 menos 38 sobre 2, que es igual a 4 sobre 2. Por lo tanto, la variación acumulada en esta cavidad sería de más menos 2. Por lo tanto, podríamos decir que este control lo podemos expresar como un control dimensional de 40 más menos 2. Aquí lo que hicimos fue hacer una conversión de estos controles dimensionales y geométricos a un control dimensional
que abarca todos los efectos de desviación que estamos definiendo para este elemento. La ventaja de hacer esto es que se vuelve más manejable en el proceso de cálculo. Y pues lo único que tendríamos que hacer ahora es calcular a partir de esta relación con los valores máximos o extremos de nuestros términos. Vamos a hacerlo. Para el cálculo de la variación en el espesor TH, vamos a considerar primero la condición crítica máxima. Es decir, vamos a considerar al tamaño máximo de la altura HT, que fue como lo que hicimos en CATIA, y a esa altura máxima le vamos a restar la altura mínima que obtuvimos en este caso del cálculo de nuestros límites internos y externos. En este caso es 38. Tenemos 51 menos 38 sobre 2 sería igual a 13 sobre 2, que es igual a 6.5, que fue lo que encontramos en CATIA justamente cuando hicimos esta prueba con valores extremos. Ahora vamos a revisar cuál sería el espesor mínimo a partir de esta relación. Para eso vamos a considerar el tamaño mínimo de la altura total, que es de 49, menos el máximo tamaño de la cavidad que encontramos, que en este caso fue de 42. Hacemos esta diferencia y la vamos a dividir entre 2. Esto sería igual a 7 sobre 2, igual a 3.5. De nueva cuenta, a este valor superior le restamos el valor inferior para obtener el rango de variación, que en este caso sería de 3. Y eso, para expresarlos en un término de rango de variación simétrico, lo dividimos entre 2. Por lo tanto, el espesor de nuestro, o mejor dicho, la acotación de nuestro espesor TH quedaría indicando el valor nominal que encontramos, que es de 5, más menos una tolerancia de 1.5. ¿Qué significa esto? Que en el caso extremo, este espesor puede variar más o menos 1.5 a partir de estos límites internos y externos que calculamos y que además confirmamos a través de nuestro ejercicio en CATIA. Para resolver a la pregunta que hicimos en LinkedIn, ¿sí? La pregunta era, si queremos un espesor máximo de 6 y mínimo de 3 en la vertical, ¿podemos usar estas tolerancias? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una variación de más o menos 1.5 que nos va a arrojar un espesor máximo de 6.5 y un espesor mínimo de 3. Si bien es posible que no nos estemos acercando al límite inferior, sí estamos rebasando el máximo que nos están indicando. Por lo tanto, podemos concluir que estas tolerancias no cumplirían con esta condición que nos han solicitado. ¿Qué tendríamos que hacer? Revisar en los controles geométricos cuáles son las tolerancias que podríamos optimizar o modificar para alcanzar este requerimiento. Es más, de hecho, aquí nos podemos dar cuenta que en condición nominal el espesor va a ser de 5 y aquí lo que nos están pidiendo básicamente es que si nos piden un valor máximo, ¿sí?, igual a 6 y un valor mínimo igual a 3, de acuerdo a este valor nominal que encontramos, nos podemos dar cuenta que la nominal está cargada hacia el límite superior. Entonces, es probable que incluso tuviéramos que hacer una adecuación en los valores nominales que tenemos para poder centrar el valor de la nominal y obtener una variación o aplicar a esta variación de más o menos 1.5. Estas actividades las podemos realizar justamente con nuestros análisis de tolerancias, en particular cuando utilizamos análisis de tolerancias por cadenas. Sin embargo, en este video lo que vimos fue cómo podemos utilizar el GD&T y en este caso su concepto de límite interno y externo para hacer este cálculo de variación. Los invito a que estén al pendiente y se suscriban al canal para recibir la notificación de cuando subamos el siguiente video, en donde vamos a resolver ahora este caso o este ejemplo, pero utilizando cadenas de tolerancias
y vamos a hacer justamente el proceso de optimización de tolerancias y tal vez de nominales para lograr este requerimiento. Con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Recuerden compartirlo con las personas que consideren les pueda ser de ayuda. Recuerden escribirnos en la caja de comentarios sus ideas, dudas u opiniones al respecto de este tema. Nos va a dar mucho gusto leerles y responder sus comentarios. Y es todo de mi parte. De nueva cuenta, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.